Solo Dios puede detener la actividad del Sol, y lo ha hecho. Edición especial Dios nos avisa. Hoy 19 de marzo de 2019 hablo yo. Amigos y hermanos en Cristo, en este canal del Secreto de las Estrellas hablamos de Jesús y del fin del mundo con al menos un videomensaje cada semana, intentando mostraros las últimas noticias desde el cielo con vuestros mejores comentarios y las noticias más relevantes que tienen que ver con el fin de los tiempos, en sincronismo divino con nuestro tiempo. Quiero hacer esta edición especial Dios nos avisa porque hoy es mi santo y os quiero regalar este vídeo con la noticia de Russia Today del invierno solar imposible del 1 de marzo de 2019, que es la noticia del siglo y que sigue silenciada tras haber pasado 18 días desde su publicación, como si la falta de actividad del Sol no le importara a nadie. Lo raro es que esta noticia no salga en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, ni en las revistas de ciencia como Science. Está silenciada como si el Sol, nuestra estrella, no nos afectara. ¿Por qué no hablan de esta noticia ni que sea para desmentirla? En principio parece que no quieren generar alarma social, pero la verdad no es esa. La verdad es que no quieren que nadie asocie la falta de actividad solar como una señal de Dios, de que se acerca el fin de los tiempos, porque solo Dios puede detener la actividad solar. No había pasado nunca antes, y no tiene ninguna explicación que explique lo que pasa con el Sol. Veamos de nuevo la noticia más importante del siglo para que no caiga en el olvido. La noticia del siglo. Detectan el inicio de un invierno solar imposible, de duración difícil de determinar. Publicado el 1 de marzo de 2019 a las 23 horas 10 minutos GMT. Los físicos de la Academia de Ciencias de Rusia han observado una caída récord en la actividad del Sol, que ha durado varias semanas, y ya hablan de la llegada de un invierno solar. Físicos rusos han alertado de que la actividad electromagnética del Sol se ha mantenido muy débil en los últimos días y se encuentra por debajo del umbral de sensibilidad de los aparatos que monitorean su dinámica. Un comunicado emitido este 1 de marzo por el Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Física Lebedev de la Academia de Ciencias de Rusia no esconde la sorpresa de los expertos por lo ocurrido e incluso califica de imposible lo que están observando en sus pantallas. Los estudiosos confiesan que lo primero que se les ocurrió fue preguntarse si las pantallas satelitales funcionaban correctamente, pero tras comprobarlo han constatado que los aparatos científicos funcionan sin fallos, pero ha ocurrido algo imposible. El nivel de la radiación solar en onda corta ha disminuido en unas 100 veces y cayó por debajo del umbral de sensibilidad de los dispositivos. Fulguraciones solares a nivel cero. La radiación de onda corta, Röntgen suave, según el comunicado, solo se forma durante procesos activos como las llamaradas solares, explican los físicos. Si observan un crecimiento rápido de la radiación en los datos del monitoreo, eso significa que se produjo una fulguración en alguna región de nuestro astro. Mientras tanto, el Sol actualmente se está deshaciendo no solo de la actividad a gran escala, sino que también de la actividad a pequeña escala. La amplitud de las llamaradas micro y nano ha disminuido y ahora es decenas de veces inferior. Eso sucedió de manera bastante inesperada, puesto que hace unos meses hubo augurios del comienzo de un nuevo ciclo de actividad, admiten los investigadores. Sin embargo, en lugar de un rápido crecimiento de la amplitud de fulguraciones, nuestra estrella se hundió aún más respecto a los índices mínimos registrados hasta ahora. Los físicos rusos no se atreven a pronosticar si el astro va a salir de sus niveles mínimos de actividad en los próximos meses, o si, al contrario, el invierno solar durará un tiempo indeterminado. Fuente RT, Russia Today. Fijaros que los científicos rusos han calificado la noticia como imposible. Es decir, ni ellos mismos se creen lo que están viendo. No ven actividad solar en los aparatos científicos que la monitorean y no se lo creen, lo que produce mayor asombro ante el apagón informativo del mundo sobre esta noticia. ¿Qué consecuencias puede tener el que el Sol deje de tener actividad electromagnética, ni macro, las grandes llamaradas solares, ni nano, las pequeñas llamaradas solares?
En principio nadie lo sabe, pero es como si el Sol se estuviera muriendo y diera un electroencefalograma plano. Se muere el Sol y nadie le hace caso. Nadie habla de ello. ¿No os extraña? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Quizás que el Sol se enfríe de forma progresiva, pero nadie sabe a qué velocidad sucederá el enfriamiento. Puede ser una semana, un mes, un año o 1000 años que tarden en enfriarse, nadie lo sabe. Tendremos a partir de ahora temperaturas extremas, como si el Sol hubiera perdido su coraza protectora o su normalidad, y pasara ahora a mostrarse como si estuviera fuera de control y ahora pudiera quemarnos como y cuando quiera. La pregunta es, ¿quién nos quemará? La respuesta es Dios. Dios ha detenido la actividad electromagnética del Sol para avisarnos de que viene la tribulación. Dios nos quemará con el Sol. Es por eso que no hablan de la falta de actividad electromagnética del Sol, para que nadie relacione la falta de actividad del Sol con Dios como causante. Lo silencian porque solo Dios puede detener la actividad electromagnética del Sol, y no quieren que nadie asocie la falta de actividad solar con la voluntad de Dios, o con la posibilidad de que Dios nos esté avisando. Dios no existe para el mundo. Siguen los avisos del Señor. El pasado 14 de marzo de 2019, Dios nos envió otra señal como para confirmarnos que vamos bien en este canal de Jesús. Un arco iris empezó en el Cristo Redentor de Río de Janeiro, en Brasil, iluminándolo de una manera especial como nunca antes se había visto. Cristo llama la atención del mundo así, aunque no crean en Él. Y aquí tenéis las 3 fotos que he recuperado del vídeo donde sale el arco iris que empieza en el Cristo Redentor de Río. La primera, la segunda y la tercera, donde se ve el arco iris y el punto de origen es el Santo Cristo Redentor de Río. En el año 2014 cayeron 3 rayos en 10 segundos sobre la estatua del Cristo Redentor y le rompieron un dedo de la mano derecha. Era el día que publicamos en El secreto de las estrellas la profecía del Apocalipsis, que dice que Juan Pablo II va a resucitar y será el anticristo porque el propio Satanás habitará en su cuerpo. La estatua tiene 38 metros de altura, mirad el rayo, es impresionante. Son señales de Dios para que el que quiera ver, el que no quiera ver no lo verá así, pero mis hermanos en Cristo lo verán. Jesús provoca los rayos y el arco iris sobre su figura nos dice, vengo pronto, llama nuestra atención y nadie se da cuenta. Vamos hacia un invierno polar, un principio de glaciación, pero como el Sol está desmadrado, habrá zonas templadas de planeta a menos 60 grados centígrados y otras a más de 60 grados centígrados. Viene un cambio extremo de temperaturas, tanto de calor como de frío, y ya ha empezado el fenómeno, pero no nos habíamos dado cuenta de que no había sido una excepción, sino que esta será la norma general a partir de ahora. Tampoco entienden los científicos el por qué ahora el polo norte magnético se desplaza 54 kilómetros al año hacia Siberia, lo que creará un gran problema para la navegación por GPS. Los científicos no sabrán el por qué, pero mis hermanos en Cristo sí lo saben. Es Dios quien nos envía su advertencia antes de que empiece la tribulación que está a punto de empezar. Dios nos avisa con el cambio climático, con el clima extremo y con el Sol cesando su actividad y con la estatua de Cristo Redentor como un aviso al mundo y nadie lo ve. Pero como Dios no existe para el mundo no lo entienden y le echan la culpa al CO2, que es el alimento de las plantas y que no tiene nada que ver con el cambio climático. Además, la ciencia confirma que se acerca a la Tierra desde detrás del Sol el planeta Nibiru, y eso sí que afecta al clima de la Tierra. Viene el invierno solar, viene el clima extremo, viene la guerra en Venezuela, viene la guerra nuclear, viene Ajenjo, viene la destrucción de los Estados Unidos, vienen los 3 días de oscuridad, viene el tsunami en el Atlántico, viene el anticristo, viene el arrebatamiento y después la tribulación con los 7 sellos y las 7 trompetas, y la gran tribulación con las 7 copas de la ira y finalmente los 7 truenos de Dios. Dios quiere rescatar a sus ovejas perdidas. Quizás tú seas una de ellas, y si es así no te preocupes. Cristo viene por ti, solo tienes que pedirle a Jesús que entre en tu corazón y que se quede en él.
y seguir los mandamientos de Éxodo 20. Antes de la tribulación, la iglesia del Señor ya no estará aquí, pues se producirá el arrebatamiento. Los que se queden en la tribulación tendrán el avivamiento más grande jamás acontecido, y llegarán los dos testigos y el ángel con el evangelio eterno para que se salven millones, como dice el Apocalipsis. Y pronto viene Cristo a separar los cabritos de las ovejas y acabar con la maldad en el mundo y con el gen de la maldad, para instaurar un nuevo milenio en la tierra, un milenio de paz y amor en Cristo y con Cristo, donde viviremos 1000 años con Jesús en la tierra después de la primera resurrección. Pasados los 1000 años con Jesús vendrá el juicio final y nos iremos a otra tierra, con otro cielo, porque la primera tierra y el cielo pasaron, dice el Apocalipsis. Pasa este vídeo a las personas que te importen, únete al plan de Dios y difunde su mensaje. Jesús viene pronto y nos envía señales, algunas como las del sol o el clima extremo son contundentes. Conviértete en guerrero de Jesús y pasa su mensaje. Hasta aquí mi comentario. Maranata, Cristo viene pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 19 de marzo de 2019. 1700 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos. Y que Jesús nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección.